Hola, bienvenidos a nuestro estudio de la lección de la escuela sabática proporcionado por la editorial adventista Safeliz. El título de la lección de esta semana es Más lecciones del Gran Maestro. Es una continuidad de lo que comenzamos la semana pasada. El pasaje bíblico para memorizar esta semana está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una de las cosas que más me impresionan en la Biblia es que ella no esconde los actos vergonzosos ni siquiera de algunos de sus principales personajes. Es muy probable que todos nosotros tengamos algunas cosas en la vida que no nos gustaría que se publicaran, ¿no? Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Quizás algo de lo que solo recordar ya nos da vergüenza. Si alguien escribiera tu biografía, puede haber cosas que no quisieras que se escribieran para que los demás supieran, ¿no? Pero la Biblia hace exactamente esto con varias personas. David, por ejemplo, uno de los grandes héroes de la historia bíblica, la Biblia expone claramente un acto vergonzoso que realizó. Lo mismo con Jacob, la forma cobarde en que sedujo a su hermano para venderle la primogenitura. Y también la forma deshonesta en que mintió a su padre. También podemos recordar los fracasos del gran patriarca Abraham, del apóstol Pedro. Y si volvemos al comienzo de la historia, tenemos también a Adán y Eva cuando comieron del árbol prohibido, ¿no? Estaban tan avergonzados que se escondieron de Dios entre los árboles del jardín. Es por eso que el mensaje de la Biblia es para ti y para mí también, para los pecadores, las personas que fallan, que cometen errores, que hacen cosas vergonzosas y que necesitan desesperadamente misericordia y perdón. Estas historias bíblicas exponen la profunda necesidad humana en su condición pecaminosa, pero no lo hace para traer vergüenza y humillación, sino para mostrar la solución. Si los grandes hombres y mujeres de la Biblia hicieron cosas incluso peores que la mayoría de nosotros, y sin embargo fueron perdonados y honrados por Dios, esta también puede ser nuestra experiencia con Dios. Si hay algo en tu vida de lo que te avergonzarías si se hiciera público, sabe que el perdón de Dios también se ofrece para estos casos, ¿no? Esta semana vamos a estudiar sobre este tema. El primer punto que consideraremos en el estudio de esta semana es en vez de esconderse. Dios les había ordenado a Adán y Eva que no comieran del árbol prohibido. Eso sería una prueba de lealtad a Dios. Sería la manera de consolidar en su carácter la decisión de servir a Dios y no al enemigo de Dios. Mucho se dice sobre cuál fue exactamente el punto probado ahí, ¿no? Algunos argumentan que fue el control del apetito, ya que era una fruta. Por cierto que esto también podría estar involucrado en la cuestión, pero definitivamente no fue el foco de la tentación. La atención estaba en elegir entre ser leal a Dios y obedecer a sus órdenes o seguir a sus propias decisiones independientemente de Dios. Y cuando desobedecieron, primero Eva, encantada por la serpiente, y luego Adán, en su decisión consciente y deliberada, la pareja rompió su conexión con el Creador. A partir de este momento comienza un proceso de muerte. A partir de ese momento su naturaleza humana se vuelve propensa a seguir desobedeciendo a Dios. Es la naturaleza pecaminosa. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, la primera reacción fue huir y esconderse. El texto bíblico dice que se dieron cuenta de lo que habían hecho y huyeron de Dios. Una situación patética, ¿no? ¿Cómo se puede esconderse de Dios? Pero Dios no les permite ir demasiado lejos, que no pudiesen ser rescatados. El Creador va a buscarlos. Y luego se establece
el primer diálogo entre Dios y el ser humano pecador después de la caída. Dios preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué hizo Dios esta pregunta? ¿No sabía Dios dónde estaban Adán y Eva? Por supuesto que lo sabía. Ahora, considera una cosa. Cuando Dios pregunta, no es porque Él, Dios, no tenga la respuesta, sino porque el ser humano no tiene la respuesta. Es para ayudar a los seres humanos a encontrar la respuesta, ¿no? Al escuchar esta pregunta, yo me imagino a Adán y Eva poniéndose las manos sobre la cabeza y pensando, ¿dónde estamos? ¿Dónde terminamos? ¿Qué hicimos nosotros? Dios los confronta, no para condenarlos, sino para rescatarlos. También es digna de atención la respuesta de Adán. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta ha sido la condición humana desde entonces. El ser humano vive escondido de Dios a causa de su desnudez espiritual. La primera emoción humana registrada en la Biblia es el miedo. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Y tú cómo estás? ¿También estás huyendo de Dios? ¿Estás con miedo? ¿Miedo de qué? ¿De tus faltas, tus pecados, tus errores? Te digo una cosa, deja de esconderte de Dios. Él es el único que puede aliviar tu alma, ¿no? De la carga, de la culpa y traerte paz interior, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado Dios te preguntando, hijo, hija, ¿dónde estás? Respóndele, aunque solo sea para decirle, Señor, me siento desnudo, tengo miedo y me escondí. Dios puede cambiar tu condición inmediatamente. Ora por eso ahora mismo, ¿vale? El siguiente tema del estudio de esta semana es fugitivo. ¿Recuerdas la historia bíblica del sueño de la escalera de Jacob? Jacob tuvo este sueño en un momento dramático de su vida. Acababa de cometer el mayor pecado que se registra sobre él. Había sido desleal con su padre y su hermano. Había mentido vergonzosamente y ahora tenía que huir a la casa de su tío en Harán para que su hermano no lo matara. Imagina la angustia, la desesperación que estaba sintiendo. La tristeza de tener que salir de casa definitivamente, la incertidumbre sobre el futuro, la culpa por los errores cometidos. Este es el contexto del sueño de la escalera. Este sueño fue una revelación profética dada por Dios. La escalera que estaba apoyada en el suelo y subía hasta el cielo. Y ahí en ella estaban los ángeles que iban y venían, bajaban y subían. Entonces Dios le hace a Jacob promesas de bendición, prosperidad, de protección. Esta escalera representaba a Cristo, ¿no? La escalera que permite la comunicación entre la tierra y el cielo, entre el pecador indigno y culpable y el Creador. En Cristo tenemos acceso a Dios. Pero lo que me sorprende es que Dios le dio a Jacob esta visión o este sueño justo después de su gran pecado. ¿Qué Dios es este? Jacob podía esperar condenación y reprimenda y no promesas y bendiciones de Dios. Esto nos muestra que Dios conoce muy bien nuestra naturaleza humana. Es cierto que a veces Él nos reprende cuando tomamos un camino equivocado, pero Él conoce nuestros límites. Aún en la condición de pecadores imperfectos, llenos de deficiencias, Dios sabe que la mejor manera de restaurarnos es renovar nuestra confianza en Él. ¿Has tú cometido errores en tu vida también, pecados? ¿Estás huyendo de Dios? Hay una escalera que puede conectar la tierra con el cielo, Jesucristo. En lugar de permanecer desesperado y sentirte abandonado y condenado por Dios, recuerda que la paga por tus pecados ya está hecha, ¿no? Dios quiere que tú estés a su lado, no para condenarte, sino para ayudarte a comenzar de nuevo, darte una página en blanco.
Él tiene promesas de bendiciones y prosperidad para ti, aunque hayas cometido pecados horribles en tu vida. Él puede cambiar todo y todo en tu existencia. Piensa en ello y ora por ello ahora mismo, ¿vale? El tema para nuestra consideración ahora es el Rabí Jesús. Quizás la introducción más famosa de un libro del Nuevo Testamento es la del Evangelio de Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, más adelante, el texto identifica quién es el Verbo. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este pasaje bíblico es uno de los testimonios bíblicos más elocuentes sobre la divinidad de Jesús. Muestra que Jesús es Dios. Él es el mismo Dios que se reveló a Adán y Eva en el huerto. El mismo Dios que se reveló a Jacob en su huida desesperada. Antes de comenzar su ministerio público, Juan el Bautista vino como precursor del Mesías. Tenía la misión de preparar el mundo para la venida de Cristo. Y Juan el Bautista llevó a cabo su misión de una manera tan prominente y poderosa que muchos llegaron a pensar que él mismo podría ser el Mesías o la reencarnación del profeta Elías. Pero no fue así. Él vino a preparar la llegada de Cristo. Y cuando Cristo se apareció por primera vez al Bautista, Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Y algunos seguidores de Juan comenzaron a seguir a Jesús y a llamarlo Rabí. Rabí significa maestro. Jesús es identificado en los evangelios de varias formas. Tú sabes, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Profeta, Cordero de Dios, etc. Pero un título muy significativo es exactamente este, Rabí, maestro. Él vino, entre otras cosas, para ser el gran maestro, para enseñar el camino de la vida, para enseñar acerca de Dios y de su gran salvación. Nunca jamás ha habido otro maestro como Jesús. Elena de White dice acerca de él lo siguiente: el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Y es este maestro quien nos invita: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pasemos ahora al siguiente tópico de la lección. Una mujer le responde. Jesús es de hecho una persona admirable. Leer los evangelios es conmovedor cuando prestamos atención a cómo presentan, ¿no? Los evangelios presentan la persona de Cristo. A veces Jesús hacía cosas que parecían ir en contra de cualquier expectativa, ¿no? La historia de la mujer sirofenicia es una de estas historias. Esta mujer era extranjera y no gozaba de la simpatía de los judíos, pero ella vino a Jesús con el corazón quebrantado y angustiada, ¿no? A causa de su pequeña hija endemoniada. Era una situación extrema y esta pobre mujer esperaba recibir la bendición de la liberación de su hija. Y entonces comienza el diálogo entre ella y el maestro. Es simplemente impresionante cómo Jesús conduce la conversación. Primero ella le ruega que sane a su hija y entonces Jesús hace la primera afirmación sorprendente. Dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Parece una respuesta ofensiva, ¿no? Hay personas que cuando reciben la primera respuesta negativa de Dios, dejan de buscar, paran de pedir. Hay personas que cuando no tienen una respuesta inmediata a sus oraciones, incluso se rebelan contra Dios. Pero esta no fue la actitud de esta mujer. Ella insiste, ¿no? Ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
finalmente Jesús le da la bendición que estaba buscando. ¿Por qué hizo eso Jesús? Algunos quieren entender que las palabras de Jesús fueron ofensivas, como he comentado, pero de hecho Jesús estaba creando condiciones para fortalecer aún más la fe de esta pobre mujer. ¿Sabes? A menudo Dios se demora para responder nuestras oraciones también. No porque no quiera darnos la bendición que buscamos, sino porque quiere aprovechar nuestra necesidad para fortalecer nuestra fe. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las bendiciones que no recibimos de Dios no es porque Dios no quiera darnos, sino porque nosotros nos damos por vencidos demasiado pronto. La demora de Dios desanima a muchos, pero fortalece a otros. La lección más importante que tenemos que aprender sobre la oración es la lección de la perseverancia. No desistas. Y si Dios finalmente no te da exactamente lo que estás pidiendo, puedes estar seguro de que Él tendrá algo mejor y tu fe será aumentada. Ahora vamos al último tópico de la lección de esta semana. Un alumno que entiende el mensaje. Un tema importante e interesante en el ministerio de Jesús es el tema de la ceguera. Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo y también afirma que sus seguidores deben ser la luz del mundo. Sin embargo, notamos que sus discípulos más cercanos, los 12, no podían ver claramente todo lo que Jesús les mostraba. Su visión estaba afectada por el prejuicio, ¿no? Y por las falsas expectativas que todo el pueblo judío tenía sobre el Mesías. A menudo Jesús les advirtió de su sufrimiento y muerte, y cuando eso sucedió, ellos se sintieron abrumados por una profunda decepción y muchas dudas. Aunque Jesús les haya mostrado tanto, ellos no pudieron ver. En contraste con la condición de ceguera espiritual de los discípulos, está la condición del ciego Bartimeo. Aunque físicamente ciego, tenía una visión espiritual que sobrepasaba la de muchos que tenían los ojos abiertos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, fue el grito decidido del pobre ciego. Aunque no tenía luz física, su alma tenía una clara visión espiritual. Él estaba decidido a superar cualquier obstáculo para recibir la curación. No se detuvo, ni siquiera con los propios discípulos de Jesús trataron de detenerlo. Esto es visión espiritual y fue recompensado por ello. Él fue sanado por Cristo. Y lo más interesante de esta curación realizada por Jesús se ve en las palabras que dijo el Maestro. Vete, tu fe te ha salvado. Jesús no le dice que su fe le hizo ver de nuevo, sino tu fe te ha salvado. ¿No? La fe que salva es la fe que no se detiene ante los obstáculos, ante la oposición, ante las dificultades. La fe que salva es la fe que persigue la bendición hasta el final. La fe que no se rinde, la fe que persevera. Que esta sea también nuestra experiencia de fe con Dios. Y te digo, nunca te desanimes ni cedas ante las dificultades de la vida. Y si hay personas que están tratando de interrumpir tu vida con Dios, no te detengas por eso. La bendición que Dios tiene para ti hará que todo el esfuerzo realizado valdrá la pena. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Nos vemos. Chao.